Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yajaira y hoy les voy a hablar sobre la máquina síncrona. Esta máquina se llama así debido a que la velocidad del rotor y la del campo magnético del estator son iguales. Esta máquina tiene un rotor bobinado, campo rotatorio, que tiene el mismo número de polos que el estator. Arranca con un motor de inducción. El motor síncrono tiene también un devanado de tipo jaula de ardilla, conocido como devanado de amortiguador, que sirve para producir la fuerza de torsión para que arranque el motor. Operación de un motor síncrono. El devanado amortiguador tipo jaula de ardilla produce el par de arranque y aceleración del motor, dando como resultado la alta velocidad del motor. Cuando la velocidad del motor alcanza un 97% de su valor nominal, la corriente de campo de CD se aplica al rotor produciendo una fuerza de torsión. Así, el rotor disminuye su velocidad hasta que logra sincronizarse. Cuando éste logra sincronizarse, la fuerza de torsión no deberá exceder, de lo contrario se puede quedar fuera del sincronismo. Formas de arranque del motor. Existen tres formas para arrancar un motor síncrono. La primera es la de arranque del motor por medio de la reducción de la frecuencia eléctrica. El propósito es la reducción de velocidad del campo magnético. Los conductores son los encargados de entregar una salida de frecuencia variable mediante una entrada de frecuencia constante. Motor primario externo. Se utiliza un motor de CA o CD. Este deberá arrastrar al motor síncrono hasta la velocidad plena. Una vez ocurrido esto, el motor síncrono se puede conectar en paralelo con el sistema de potencia. Después de esto, el motor de arranque se es desconectado y la máquina síncrona funciona como motor y ya está listo para recibir la carga. Arranca del motor con devanados de amortiguamiento. Consiste en colocar devanados de amortiguamiento en unas barras localizadas en la cara del rotor y que están en cortocircuito en cada extremo por medio de un anillo. Efectos de carga en excitación normal. El motor trabaja con una excitación constante y normal. Está a la velocidad del sincronismo. No debería variar la velocidad si se le conecta una carga, pero sí se produce una pequeña variación del ángulo. Con esto ocurre un desplazamiento mecánico del rotor. Sobreexcitación. Cuando un motor se excita con un voltaje EGP menor que VP, se produce una corriente en la armadura con un ángulo de retraso muy cercano a los 90 grados, y a medida que la carga aumenta, el factor de potencia mejora. Este se debe al mayor voltaje resultante en la máquina, provocando con ello una mayor corriente. Sobreexcitación. Se trabaja con un motor síncrono con una sobreexcitación. Cuando la carga es pequeña, el voltaje resultante tiene un pequeño desfasamiento con respecto al voltaje y la corriente de la armadura se encuentra en cuadratura. Sin embargo, a medida que se suministra una mayor carga al motor, se observa cómo el ángulo de factor de potencia mejora acercando la unidad. Al aumentar la carga en la máquina, la corriente de armadura aumenta independientemente del tipo de excitación. Cuando el motor síncrono se opera en sobreexcitación o sobreexcitación, al aumentar la carga, el factor de potencia tiende a la unidad. Cuando el motor síncrono se opera con sobreexcitación o sobreexcitación, la variación del factor de potencia es mayor a la variación de la corriente en la armadura, al aumentar la carga. No así cuando el motor está excitado normalmente. La variación del factor de potencia es menor a la variación de corriente en la armadura al aumentar la carga. Curvas V en el motor síncrono. Cuando el voltaje en las terminales de la máquina se encuentra en fase con la corriente de armadura, esta corriente es mínima y el factor de potencia es unitario. Cuando el motor síncrono se trabaja sobreexcitado, el motor se comporta como una carga inductiva y por consecuencia su factor de potencia es en atraso. Cuando el motor síncrono se trabaja sobreexcitado, el factor de potencia es en adelanto, comportándose como una carga capacitiva. Si estas características de corriente de armadura contra corriente de excitación se graficaran, se obtiene un conjunto de curvas conocidas como curvas V. Regulación de voltaje. La regulación de voltaje depende del tipo de carga conectada al generador. Factor de potencia unitario. Al conectarse una carga resistiva al generador síncrono, se obtiene un factor de potencia unitario en la máquina. Factor de potencia en atraso. Cuando se conecta una carga inductiva a la máquina o a los motores,
se obtiene un factor de potencia en atraso, es también denominado inductivo. Factor de potencia en adelanto. Este se obtiene al momento de conectar la máquina a una carga capacitiva. Paralelaje de alternadores síncronos. Los generadores síncronos se conectan en paralelo por lo siguiente. Dos o más generadores síncronos pueden abastecer una carga mucho mayor que un solo generador. El tener varios generadores síncronos aumenta la confiabilidad del sistema debido a la configuración que tienen. En caso de falla de alguno de ellos, se puede abastecer esa carga con los demás generadores conectados. El tener varios generadores síncronos facilita el mantenimiento preventivo en cualquiera de ellos. Sincronización de generadores. Para poder conectar un generador síncrono a un bus infinito, se debe de sincronizar primero. Para esto se deben cumplir ciertas condiciones. El voltaje del generador debe ser igual al voltaje del sistema. La frecuencia eléctrica del generador debe ser igual a la frecuencia del sistema. El voltaje del generador debe estar en fase con el voltaje del sistema, o sea que los ángulos de fase de ambos deben ser iguales. La secuencia de fase del generador debe ser igual a la secuencia de fase del sistema.